Bienvenidos a este video tutorial de Excel donde vamos a presentarles interesantes funcionalidades de la herramienta. Tenemos la siguiente estructura de datos que viene siendo en Excel una tabla, pero una tabla no definida. En Excel existen dos tipos de estructura. Vamos a hablar de tablas no definidas y tabla definida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la tabla definida, ya cuando yo le digo a Excel, mire Excel, esta tabla es una estructura definida, ella viene con una serie de funcionalidades de manera automática. La no definida no trae esa serie de funcionalidades automáticas, sino que algunas hay que activárselas. Así que vamos a ver qué es una tabla de datos o base de datos o lista de datos. Los tres términos son iguales. Lista de datos, tabla de datos y base de datos. En una base de datos como esta o una estructura, que es una base de datos, una estructura donde podemos introducir información, en una estructura de este tipo está formada por partes. O sea, por ejemplo, el nombre del cliente viene siendo un campo. En Excel normalmente eso se llama etiqueta, etiqueta de datos. Entonces, ya en una base de datos, en una tabla de datos o lista de datos, se le llama campos o entidades. El monto del préstamo, esos son campos o entidades que identifican a los datos que están abajo de cada uno de esos campos. Entonces, el conjunto de esos campos que viene siendo, por ejemplo, las filas que están aquí, se le llaman registros. Si nosotros contamos en filas esos registros, Nelfa Reyes, Roquín Vargas, Félix González, vamos a tener 9 registros. Si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros. Se visualizan de forma horizontal. Registros, mencionamos campos, registros, datos, es el otro componente. Bueno, Félix González es un dato, el 6 es un dato, 16.666 con 67 otro dato, eso se llama dato. Entonces, el conjunto de ellos que está dentro de la estructura, aquí abajo, el conjunto de esos datos, se le llama información. La información es el conjunto de esos datos y es el otro componente de una tabla o de una base de datos o de una lista de datos. O sea, estamos hablando de información. Campos, registros, datos que están aquí adentro, dentro de la estructura, e información. Esos son los componentes de una tabla de datos o de una estructura de datos que esté definida o no definida. Estamos hablando de tablas, lista y base de datos. O sea, es lo mismo, el mismo término. Entonces, hay dos operaciones fundamentales en una tabla de datos. Ordenar la información, ordenar los registros, en este caso, y filtrar los registros o la información. Dos operaciones fundamentales en una tabla de datos. Esta estructura es una estructura pequeña. En Excel, por ejemplo, se viven compartiendo estructuras donde existen más de 8.000, 20.000, 30.000 registros. Imagínense, esto solamente tiene 9 registros. Ya usted sabe la magnitud de lo que le estoy hablando. O sea, normalmente las tablas de datos tienen muchísimas informaciones, muchos registros. Por ejemplo, para ordenar una información, existen dos tipos de ordenamiento, ascendente y descendente. Ascendente de la A a la Z y descendente de la Z a la A, cuando es texto, cuando es número de mayor a menor y de menor a mayor. Vamos a ver un ejemplo. Usted simplemente se coloca, vamos a suponer que queremos ordenar nombre del cliente, se coloca en la etiqueta el nombre del cliente, o en este caso, como estamos hablando de base de datos, tenemos que hablar de campo. Nos vamos por hay varios sitios, pero nos vamos por la pestaña de datos
hay un grupo que se llama ordenar y filtrar, y ahí están dos botones, uno de A a la Z y otro de la Z a la A. Vamos a darle, por ejemplo, de la A a la Z, y ya usted ve que el nombre del cliente hace el cambio a ese tipo de ordenamiento. Y claro está, arrastra a los demás datos esta operación. Vamos a hacerlo, vamos a cambiarlo de la Z a la A, nombre del cliente, vamos a darle la Z a la A, y ahí está, volvió a como estaba anteriormente. También podemos ordenar, como le dije, números. Si me pongo en el monto del préstamo, en el campo, le vamos a dar de la A a la Z, de nuevo, ahí cambio de la A a la Z, que sería de menor a mayor, y le vamos a dar de la Z a la A para que vean el cambio, y volvemos a la forma como estaba, de mayor a menor. Así que así usted puede efectuar el ordenamiento de los datos o de los registros de la tabla de datos. Así que ya ustedes saben, esos son los pasos. Primero usted que coloca en el campo que quiere ordenar, y simplemente va a datos, pestaña de datos, grupo ordenar y filtrar, que viene siendo de menor a mayor, o de la Z a la A, que es de mayor a menor. Así que ya ustedes saben. La otra operación sería filtrar. ¿Y qué es filtrar? Hablamos de ordenar. Ordenar es agrupar elementos que coincidan. Por ejemplo, nosotros le dimos a ordenar, entonces agrupa lo que está en lo de mayor, por ejemplo, cuando son números, en un sitio, lo de menor en otro sitio. Por ejemplo, de la A a la Z, bueno, los primeros que están en la A, arriba, y así sucesivamente va agrupando. Por eso se llama agrupación de registros. Agrupación de registros es lo que le llamamos a ordenar. Entonces, a filtrar le llamamos extraer. ¿Por qué? Porque filtrar no es más que extraer los registros que cumplan con uno o varios criterios. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, una información del monto del préstamo y quiero saber cuáles son los clientes que me solicitaron préstamos con monto mayor de 90,000, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Bueno, sencillo. Primero yo tengo que activar el filtro. ¿Cómo yo activo el filtro? Me coloco al principio, por ejemplo, vamos a colocarnos al principio de la estructura, de la tabla de datos, si no en cualquier posición, puede ser cualquier posición de la tabla o de la estructura. En este caso nos posicionamos al principio, ya estamos en la pestaña datos, en el mismo ordenar y filtrar. En ese grupo hay un embudo, aquí que usted activa. Usted le da un clic y va a activar unos filtros en cada campo. O sea, en cada campo va a activar un filtro con el fin de que usted realice una consulta o extraiga información acorde a esos campos. Vamos a ver el caso que le dije del monto del préstamo. Vamos a darle un clic al monto del préstamo. Nos va a presentar una serie de opciones. Si ustedes observan, aparece como inicio, como en la parte de arriba, los ordenar de menor a mayor y de mayor a menor, porque son números. Y es importante que usted sepa que aquí por los filtros yo puedo ordenar. Lo ideal es que usted ordene antes de filtrar. Eso es lo lógico, porque así yo le preparo el camino a la herramienta de filtrar para que así pueda realizar una búsqueda más fácil. O sea que por aquí usted puede ordenar. Hay una opción que se llama filtros de números, que eso es importante utilizar, donde usted emplea algunos conectores. Y aquí abajo hay unas series de checklists donde usted puede filtrar mediante esos checklists. Lo único que la diferencia entre los filtros de números que están aquí, estos conectores, y esto de aquí abajo, es que lo ideal
es que cuando usted tenga pocos registros, es que usted va a utilizar esta parte de aquí abajo, los checklists, para usted filtrar. Pero si usted tiene mucha información, muchos registros en una tabla muy grande, entonces usted tiene que utilizar estos conectores. Vamos a utilizar el conector porque hablamos de filtrar todo lo que aquellos me solicitaron, ¿verdad? Préstamos por encima de 90 mil pesos. Aquí en el checklist tendría yo que quitar todos los checklists e ir validando y dándole checklist a lo que son de mayor de 90 y tardaríamos muchísimo, mientras que por aquí, por los filtros de números, lo hacemos prácticamente de manera rápida. Entonces vamos a seleccionar mayor o igual que, me trae un cuadro, este cuadro me dice a mí mostrar las filas en los cuales monto del préstamo es mayor o igual a. Aquí en caso de que quiera cambiar el conector, si es mayor o igual a qué, es menor que, bueno, lo puedo hacer. Es mayor o igual a, ahí ponemos el monto. También si existe el monto de 90 mil, lo podemos buscar por esta pestaña que está a la derecha. En este caso vamos a digitarlo directamente. Vamos a darle un clic aquí arriba, en la casilla 90 mil. En la parte de abajo aparece un conector que se llama IO. Eso se utiliza en caso de que fuese más de una condición. Yo le dije, por ejemplo, todos los montos que estén por encima de 90 mil, mayor o igual que 90 mil. Y si yo le hubiese dicho y que sea menor o igual que 150 mil, entonces ya yo estoy diciendo que estén entre 90 mil y 150 mil. O sea, tendría que poner menor o igual a, y pongo aquí el monto de 150 mil. Eso en caso que esté buscando entre 90 mil y 150 mil. En esa, vamos a suponer, en esa escala. Entonces tiene que ejecutarse esas dos condiciones. Cuando existe dos condiciones que tienen que ejecutarse al mismo tiempo, entonces es y o and en inglés. Si es o, una de las dos, bueno, yo pongo o. La mayor parte de las operaciones, cuando son varias condiciones, tienen su enfoque más al conector y, porque necesitamos que se ejecuten las dos para ver, en este caso, la escala entre 90 mil y 150 mil. Pero como es simplemente una condición, la búsqueda de nosotros, entonces quitamos esta y ahí tenemos es mayor o igual a 90 mil. Vamos a darle a aceptar. Cuando le damos a aceptar, automáticamente ella extrae, como el término que hemos utilizado para filtrar, ella extrae lo que cumplen mayor o igual que 90 mil. Ahí está. Mire los montos del préstamo, incluso aparece un embudo arriba en la pestaña donde se filtra, indicando que hay un filtro ahí. Si yo coloco el puntero del mouse, me dice qué tipo de filtro utilicé, mayor o igual que 90 mil. Así que ya ustedes saben, ahí usted extrae la información y la valida. Si quiero quitar el filtro, o sea, o borrar el filtro, lo puedo hacer por ordenar y filtrar, y arriba hay una opción que dice borrar, o me puedo ir por la pestaña del filtro y ahí está la opción borrar filtro de monto del préstamo. Vamos a darle un clic ahí y trae las demás informaciones que se ocultan atrás, no se borra. Así que simplemente se extrae lo que uno quiere y se oculta esos registros que no cumplen esa condición. Asimismo, usted puede hacer todos los filtros, tanto por nombre del cliente, el monto del préstamo, por la tasa, interés en meses, cuota capital, monto a pagar. Por ejemplo, usted puede buscar o filtrar todas las cuotas, por ejemplo, cuotas que estén por encima o por debajo de 18 mil. El monto a pagar, lo puede hacer el filtrado por ahí, todo el monto a pagar que esté por debajo de 30 mil. Todo eso lo puede hacer por el conector que le dije. Es importante saberlo. Con el nombre del cliente, por ejemplo, cuando son texto, te va a decir aquí filtro de texto, no te va a decir filtro de número.
y va a tener los mismos checklists aquí abajo por si acaso tú quieres hacer una búsqueda individual, un filtrado individual. Así que ya ustedes saben, usted puede utilizar los filtros, puede ordenar la información previamente antes de los filtros para que le prepare el camino a esa herramienta de los filtros estándar y así usted validar la información que quiere consultar en una tabla de datos que es amplia y que usted necesita validar información. Así que esta es una de las herramientas que se utilizan mucho en la estructura, en las tablas, en las listas o en las bases de datos. Para desactivar los filtros, simplemente vamos al grupo ordenar y filtrar, que está en datos, en la pestaña de datos, y le damos un clic a filtro. Ahí se quita, se desactiva los filtros de búsqueda. Así que ya ustedes saben, hemos visto estas dos operaciones que tienen que ver con las tablas de datos, filtros y ordenar. Estas dos operaciones fundamentales que se utilizan en las tablas de datos, lista de datos y base de datos. Así que nos volvemos a encontrar en otro video tutorial de Excel.